Perfecto. Les agradecemos mucho que estén en este primer webinar, Espacios Urbanos Verdes Multifuncionales de nuestro proyecto en Slack. Es para nosotros un placer recibirles como Yes Innovation, como Ciudad Viva y como Instituto Humboldt de Colombia, dentro de este proyecto que ha sido financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo, y su objetivo es implementar soluciones basadas en la naturaleza a gran escala en ciudades de América Latina. El día de hoy nos acompañan tres casos interesantísimos para nosotros, donde hablar de espacios urbanos verdes multifuncionales se plasman de manera muy clara y concreta. Van a estar con nosotros en esta mañana el proyecto Agrupar de Quito. Nos acompaña Pablo Garófalo. También va a estar con nosotros el proyecto de Cuenca, Ecuador, con la recuperación del río Tomebamba, con Sandra Pacheco, que le agradecemos mucho por su tiempo también. Y Corredores Verdes Urbanos, con nuestros colegas en Medellín, en Colombia. Agradecemos mucho a Marcela Noreña y Ana María Villa. Para empezar, vamos a hacer una pequeña presentación de lo que es el ENSLAC, porque como ustedes saben, este proyecto busca entender cómo estas soluciones basadas en la naturaleza a gran escala pueden replicarse en nuestras ciudades. Así que le voy a dar paso a Nicolás Salmón, que es nuestro director en Yes Innovation. Él es ingeniero en materiales, tiene un doctorado en el Politécnico de Milano, ha desarrollado en varios lugares productos, metodologías, proyectos. En Yes está trabajando en investigación aplicada, es quien lleva los proyectos europeos y también los proyectos de cooperación con fondos internacionales como este con la Agencia Francesa de Desarrollo. Así que, Nico, te damos la bienvenida. Cuéntanos qué es el Slack. Muchas gracias. Gracias por la introducción y un gusto poder estar en este primer webinar con ustedes dedicado a espacios urbanos verdes multifuncionales en el marco de ENSLAC. Que ENSLAC es un proyecto de investigación dedicado a entender cómo implementar soluciones basadas en la naturaleza a gran escala en nuestras ciudades de América Latina. Entonces, ese es el reto, es el mandato que nos dio hace 2 años la AFD en el marco de este proyecto Ecopronat, que es un proyecto global dedicado a desarrollar economías en pro de la naturaleza. Hay aplicaciones y proyectos en América Latina, en Europa, en África, me parece, si no me equivoco. Y parte de este programa es el proyecto ENSLAC enfocado a las SCBN. Ese proyecto lo desarrollamos entre tres socios, ¿no? Entonces, desde Yes Innovation lideramos el programa y su desarrollo, en particular su implementación en Ecuador, y lo hacemos junto con los colegas del Instituto Humboldt en Colombia, especializado en el manejo de biodiversidad, que incluye la biodiversidad urbana, y con los amigos de Ciudad Viva, basados en Lima, que también trabajan con ciudades y comunidades para implementar soluciones basadas en la naturaleza en el contexto peruano en particular. Y los tres tenemos esa tarea de entender esos factores de éxito y lo hacemos o lo estuvimos haciendo esos 2 últimos años, trabajando, bueno, primero en la parte teórica con una revisión de cómo, digamos, de cómo se mueve el conocimiento en América Latina en la parte bibliográfica. Después, entendiendo el contexto natural de nuestros casos de estudio, ¿no? Nuestra materia prima son 15 casos de estudio, el contexto natural, urbano, político, y luego entrando en cada caso de estudio para entender cómo esos casos funcionaron en cuanto a sus procesos, su organización, sus modelos de gobernanza, sus modelos de financiamiento, qué impacto llegan a generar, eh, y a partir de todo ese conocimiento estamos generando unos documentos que pronto estarán en difusión en nuestro sitio web en slack.com. Los 15 casos de estudio son esos 15, 5 en cada país. Tenemos casos de gestión del agua, con ejemplos de pagos por servicios ecosistémicos, por ejemplo, fondos de agua, recuperación
técnicas indígenas, tenemos casos de agricultura urbana, tenemos casos de zonas de protección en ámbito urbano y tenemos casos de infraestructuras urbanas, ¿no? Entonces, vamos explorando esos casos a lo largo de los 3 webinars, esta semana, la siguiente y la siguiente. Y hoy, pues, trataremos de una temática específica. Entonces, desde ENSLAC, la primera parte fue dedicada a este estudio bibliográfico, entender qué conocimiento tenemos en la región sobre ese tema. Y como ven, a partir de 2015 es un poco una curva que encontramos en el resto del mundo, en Europa en particular. Tenemos ese crecimiento de publicaciones científicas dedicados a nuestros temas. Entonces, vamos entendiendo cada vez mejor los efectos, los impactos y cómo trabajar con las SCBNs en la región. También estuvimos trabajando para entender el contexto muy al inicio del proyecto, de esos 15 casos, contexto histórico, contexto legal, contexto económico, contexto político, y eso fue parte de un primer producto. Luego, entrando en cada proyecto, haciendo entrevistas, mirando la documentación, entramos en la parte de análisis de proceso, primeramente, ¿no? Entender para cada etapa de un proyecto, desde la formulación, la ejecución y hasta el seguimiento, cómo esos proyectos llegaban a manejar la noción de escala, la noción de multifuncionalidad y la noción de gobernanza. Entramos también en los modelos de gobernanza. Ven aquí un ejemplo de uno de los casos con su mapa de actores que intervienen y tienen interrelaciones y fue muy enriquecedor poder observar esa diversidad de modelos y también los puntos comunes. Y también estuvimos mirando los impactos, ¿no? ¿Qué generan como impactos esos proyectos que generaron y que siguen generando en esa noción de gran escala? Y también qué co-beneficios generan y fuimos sorprendidos observando que sistemáticamente había co-beneficios y a veces los co-beneficios eran mayores a los objetivos iniciales, hablando de éxito muy importantes. Entonces, ya me quedo con esa presentación. Vamos a dejar la palabra a los casos para que nos expliquen pues, un poco más entre ese primer webinar y los dos siguientes. Así que muchas gracias y no duden en consultar nuestro sitio web en slack.com. Muy pronto estará toda la documentación generada en el proyecto abierto para difusión. Muchas gracias. Perfecto, Nicolás, muchísimas gracias. Como ven, el proyecto en Slack tiene una gran ambición, no solamente el entender estas SBNs a gran escala, sino comprender también cómo en nuestros diferentes países las están abordando para crear nuevas redes. Así que igual se ha abierto el chat para que cualquier duda o pregunta, pues utilicen este medio para ir avanzando. Nuestros invitados van a poder responderles también. Está con nosotros también a varios de nuestros colegas. Les voy a agradecer si prenden un ratito sus cámaras mientras nos conectamos todos, que han trabajado. Hola, Isa. Está también Sandra, si pueden prender sus cámaras, así nos conocemos y nos vemos. Está Diana también, que ha trabajado en este lindo proyecto. Aquí en Ecuador hacemos chévere, entonces, en este chévere proyecto. Así que bueno, y agradecer mucho a los 40 participantes que están justo acompañándonos ahora en este primer webinar. Así que bueno, veo también a Daniel Rodríguez, qué gusto verles también. Así que bueno, nos da un placer estar en este webinar porque también hablar de SBNs a nivel latinoamericano nos ha puesto en discusión qué es las SBNs para nuestros territorios y creemos que eso puede ser también un aporte de este proyecto. Adelante con nuestro programa. Quiero presentar al ingeniero Pablo Garrófalo, ¿no? Que está por aquí, Pablo. ¿Me confirma si me escuchas? Sí, aquí estoy. Perfecto, Pablo. Grace, buenos Entonces, días. buenos días. Déjame te presento porque te queremos agradecer mucho por este espacio que nos das para contarnos de este importante proyecto. Pablo es ingeniero, es encargado del proyecto Agrupar y responsable, tengo a alguien con el micrófono, si puede cerrar mica. Entonces, bueno, Pablo Garrófalo es encargado del proyecto Agrupar y responsable de agricultura urbana en la ciudad de Quito. Para el proyecto Slack
fue interesante este proyecto como un ejemplo de la implementación de SBNs para asegurar una autosuficiencia alimentaria urbana. Tuvimos algunos datos, seguramente Pablo entrará más en detalle, pero tenemos como 4.700 huertos impulsados, tenemos 65 hectáreas de espacios verdes urbanos generados, ¿no? También hay una implicación alta de mujeres, ¿no? De participantes de mujeres, con 84% de los participantes que son mujeres, y ha tenido una aportación muy fuerte también en la manera de ver la agricultura en la ciudad. El proyecto del Agrupar, ¿no? Que viene de la Corporación de Promoción Económica de Conquito, promueve desde hace 20 años la autoproducción de alimentos a través de la implementación de huertos familiares, comunitarios, escolares e institucionales, con el fin de mejorar el acceso, disponibilidad, estabilidad y consumo de alimentos saludables en Quito. La agricultura urbana, como saben, promueve el aprovechamiento de espacios vacantes, públicos o privados, en terrenos en los que no hay un plan y que se pueden usar. Y también se ha impulsado el uso de terrazas, balcones, patios, áreas comunales para la implementación de huertos que generan lazos sociales, pero también producen vegetales, frutas, tubérculos, cereales, etcétera, que impulsan no solamente a una producción sana, sino también a un consumo sano. Así que bueno, te abro el micrófono, Pablo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido. Muchas gracias, Grace, por esa introducción. Gracias a todos. Bienvenidos. Desde Conquito, desde el proyecto de agricultura urbana, estamos muy gustosos de participar en este webinar y también explicar lo que hacemos. No sé si puedo compartir la pantalla. Y Está adelante. ya abierto para compartir, ajá. Ya. ¿Me confirman si lo podemos ver? ¿Se ve? ¿Puedes ponerlo en presentación? Perfecto. Está Ya. perfecto, Pablo. Adelante. Bueno, Grace ya hizo la Urbanos, presentación. Mi nombre es Pablo Garófalo, soy responsable del proyecto Agrupar de la Corporación de Promoción Económica Conquito. Para ponernos en antecedentes, Quito tiene una población de 2.700.000 personas. En todo el distrito, contemplando las zonas metropolitanas, ya estamos alrededor de 3 millones, el 72% de la población vive en la zona urbana. Quito es una ciudad con muchos problemas de erupciones volcánicas, incendios forestales que estamos viviendo actualmente. Quito tiene una alta dependencia alimentaria, apenas el 5% de lo que los quiteños consumen se produce en Quito y el 13% en la provincia. Entonces tenemos una dependencia de alrededor del 84% de lo que viene de las provincias cercanas, ¿no? Datos muy importantes, la desnutrición crónica infantil en el distrito metropolitano está alrededor del 29%, existiendo sectores que están alrededor del 47%. O sea, quiere decir que en sectores de Quito alrededor de 5 niños de 10 están con desnutrición crónica infantil. Y también la población, el 63% de la población tiene sobrepeso y obesidad. Teniendo en cuenta que el 71% de los alimentos de los quiteños consumimos afuera. Realmente solo el desayuno lo hacemos en casa y el almuerzo y la cena lo estamos haciendo afuera. El tema en consumo de alimentos vegetales, en promedio consumimos 183 gramos, teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud nos da la recomendación de consumir 400 gramos de hortalizas por día, ¿no? En este contexto, el proyecto de Agrupar nace en el 2002 como un proyecto que brinda una seguridad alimentaria a la población, una gestión ambiental, mejoramiento de ingresos, de inclusión social, promueve la sostenibilidad y la resiliencia. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos a través de estrategias de capacitación y asistencia técnica, la aplicación de tecnologías alternativas en la producción orgánica de los productos, promovemos circuitos cortos de comercialización, la venta directa del productor al consumidor,
Promovemos el consumo responsable, tenemos un sistema de economía circular y colaborativa, o sea, todo lo que se va generando de desperdicios en los huertos, en las casas, lo generamos para seguir produciendo insumos, ¿no? Para poder garantizar esta producción que le hacemos dentro de la ciudad, contamos con un sistema interno de control de la inocuidad, ¿no? ¿Quiénes participan en este proyecto? El proyecto está enfocado directamente a personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica, social, migratoria, ¿no? Trabajamos con niños, adultos mayores, centros de educación, centros de salud, centros de privación de libertad. Nosotros podemos ver en la derecha, este es el gráfico del Distrito Metropolitano de Quito, existiendo en la parte norte, la zona de Calderón y Quitumbe, son los lugares en donde hay una mayor incidencia de desnutrición crónica infantil en los niños. Como lo habíamos dicho, en estos sectores puede llegar hasta el 49-47%. Por eso, estos puntitos grises son los lugares en donde están los huertos que estamos promoviendo. Entonces, nuestro trabajo se focaliza en estas zonas de mayor preocupación. ¿En dónde hacemos el tema de agricultura? A pesar de que es un proyecto de agricultura urbana, nosotros trabajamos tanto en la zona urbana, la zona periurbana y la zona rural, teniendo en cuenta que en la zona rural trabajamos con productores menores a 7.500 metros cuadrados, que se consideran productores pequeños. Sí, es importante tener la relación, la conexión entre lo urbano y lo rural. Como les había dicho, la ciudad de Quito solo puede producir el 5% de lo que consume. Entonces es importante mantener esos nexos con la ruralidad, ¿sí? Para tener en cuenta, la agricultura urbana se hace en espacios pequeños. Aquí ustedes podrán observar que alrededor del 35% de los huertos que tenemos son de tamaño menores a 52 metros cuadrados. De 50 a 100 metros cuadrados son el 22% y de 100 a 300 metros es el 27%. Estamos hablando que la agricultura urbana, ¿sí? Esas 67 hectáreas que nos decía Grace, están en superficies que están desde 1 metro a 300 metros. O sea, hacemos la agricultura en terrazas, balcones, macetas, en los lugares que la gente tenga, teniendo en cuenta que la ciudad cada vez por la expansión urbana, los espacios son más reducidos, ¿sí? Aquí podemos ver, esta es toda la parroquia, todo el distrito metropolitano de Quito. Nosotros podemos ver que el proyecto tiene una intervención del 91% en el área rural y del 97% en el área urbana. Entonces, el proyecto está en todo el territorio. Tenemos un trabajo coordinado con varias dependencias municipales que nos ayudan para fortalecer y crecer el proyecto. Aquí podemos ver todos los huertitos, esos puntos verdes son todos los huertos que están en el distrito metropolitano de Quito, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hemos promovido en todo este tiempo? Hemos generado ambientes alimentarios saludables en donde se producen una diversidad de hortalizas, tanto de frutas, plantas medicinales, tubérculos, vegetales. Hemos diversificado la dieta, la producción, más de 105 tipos de productos, locales, saludables, frescos, que los están generando en los huertos urbanos, ¿sí? Esto ha contribuido a una adopción de dietas sostenibles, o sea, esas dietas que no causan problemas al medio ambiente y se mantendrán durante el tiempo. Sí, como ustedes ven, tenemos varios tipos de productos, tanto de productos en fresco, productos cárnicos, productos de transformación artesanal, ¿sí? En este tiempo hemos fomentado los hábitos alimenticios de las personas que están haciendo agricultura urbana se alimentan mejor, tienen un mayor consumo de hortalizas, lo que habíamos dicho. En promedio tenemos un consumo de 183 gramos y con estas prácticas la gente ha alcanzado a los 400 gramos recomendados por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Nosotros, ¿qué servicios da la agricultura urbana? Lo hemos clasificado como servicios de soporte, servicios de regulación, servicios culturales y servicios de abastecimiento. En tema de soporte, es una red ecológica, biodiversa, los productores hacen prácticas sostenibles ambientalmente, promueven el metabolismo urbano. Dentro de los servicios de regulación, los huertos permiten una regulación climática, una regulación hídrica,
la calidad del suelo mejora porque las prácticas que tenemos de incorporación de abonos orgánicos, esto nos ayuda a controlar la erosión. También estos huertos permiten que haya un hábitat de especies silvestres, ¿sí? También promueven el tema de dispersión de semillas. En los servicios culturales, la agricultura urbana, aparte de ser un tema de abastecimiento de alimentos, también es un servicio para la recreación, el ocio, compartir saberes, la educación, ayuda al entorno cultural y el patrimonio. Y en servicios de abastecimiento, obviamente es una táctica, una técnica para autoabastecimiento de alimentos en todas las ciudades. ¿Sí? ¿Qué medidas hemos hecho para la adaptación al cambio climático? Tenemos producción orgánica, promovemos el tema de uso de insumos caseros, locales, tenemos cultivos a campo abierto y bajo invernadero, se utiliza el tema de, cuando no disponemos de espacio de terreno, cajas, botellas, cartones, pallets, reciclamos materia orgánica para la elaboración de abonos orgánicos. Con eso hemos podido reducir, alrededor de 2 millones de toneladas al año de reciclajes que se van al botadero. Utilizamos el tema del sistema de riego por goteo, promovemos el tema de cosecha de agua. Como habíamos dicho, también la agricultura urbana incrementa la biodiversidad en la ciudad. Promovemos la asociación de cultivos, prácticas de conservación de suelos, promovemos los circuitos cortos de comercialización, ¿sí? ¿Cómo es el modelo de gestión de Agrupar? Aparte de ser un proyecto que promueve el tema de seguridad alimentaria, también aporta el tema ocupacional, cuidado ambiental, inclusión social, emprendimiento, educación, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Mediante capacitaciones, asistencia técnica y apoyo al emprendimiento. Hay que tomar en cuenta que estos servicios han permitido que el proyecto, que ya tiene 22 años, se mantenga en el tiempo, ¿no? Es importante la capacitación, el acompañamiento para ir solucionando problemas con los agricultores y eso ha permitido que la agricultura urbana esté durante varios años, ¿sí? Aquí podemos ver procesos de capacitación, se hacen capacitaciones presenciales, virtuales. Después de la pandemia nos ha dejado una lección que podemos aprender a través de la virtualidad. También estas son las temáticas de capacitación que nosotros tenemos en el tema agrícola, pecuario, frutales, manejo de especies menores, alimentación saludable y consumo responsable. ¿Sí? Algo que es muy importante recalcar es por qué la permanencia del proyecto en tantos años, ¿no? Entonces, algo que podemos destacar es que el equipo técnico que se ha mantenido, digamos, de una manera estable por varios años, entonces eso ha permitido una sostenibilidad. Contamos con un equipo de ingenieros agrónomos, un técnico veterinario y un ingeniero de alimentos que brindan todo el tema de capacitación y acompañamiento técnico a los productores. Ahí podemos ver las asistencias técnicas que se hacen. Nosotros promovemos hacer asistencias técnicas del acompañamiento a los agricultores por lo menos una vez cada 2 meses. De esa manera, el técnico puede brindar soporte, solucionar problemas que tienen los huertos en casa. Hacemos el tema de implementación de infraestructura productiva, construimos invernaderos, instalamos sistemas de riegos como medidas de adaptación al cambio climático, ¿no? Los emprendimientos que se han generado a través de la agricultura urbana son emprendimientos de producción de hortalizas en fresco, de transformación de alimento, de venta de hortalizas, ¿sí? También de crianza de especies menores, pollos, gallinas, codornices, apicultura, y también se han generado emprendimientos de venta de insumos agrícolas. Como vemos en la parte inferior derecha, también tenemos microempresas que producen plantitas que pueden comercializarse en la ciudad, ¿sí? Algo muy importante que también ha permitido la sostenibilidad del proyecto y de los agricultores es importante la comercialización. Como podemos ver, hay una comercialización que se hace en el barrio, ¿no? Las señoras salen a vender a sus vecinos, también hacen venta directa en los huertos, entrega de canastas, ¿sí? A domicilio. Este tema de canastas se activó mucho después de la pandemia, ¿no?
¿sí? Entregamos canastas a domicilio y también hacemos publicidad para que la gente pueda adquirir nuestros productos. Actualmente nosotros tenemos los puntos de alimentación saludables o bioferias, que son espacios diferenciados que cuenta el proyecto en varias parques metropolitanos de la ciudad de Quito, ¿no? Actualmente contamos con 18 ferias que están distribuidas en toda la ciudad, ¿sí? Tanto en la zona norte, centro y sur. Hay que tener en cuenta que de lo que se produce en los huertos urbanos, el 57% es de autoconsumo, ¿sí? Y un 43% es de comercialización. Eso quiere decir que siempre un productor, un huertero, primero sacia sus necesidades de alimentación y si existe excedentes de producción, los comercializa en estos lugares. Para nosotros poder garantizar que los productos que se venden a la comunidad son orgánicos, son inocuos, nosotros contamos con una certificación orgánica. O sea, una empresa certifica que la producción cumple todos los estándares de calidad para poderse comercializar orgánico. ¿Sí? Y para terminar, uno de los retos que nosotros vemos como proyecto después de un caminar de 22 años es súper importante contar con una política pública aprobada para promover la agricultura urbana en la ciudad. Actualmente nosotros como ordenanza no lo tenemos, está justamente construyéndose una ordenanza para la promoción de la agricultura urbana. Esperemos que ya pase las mesas de debate y pueda ser ya poder contar con eso. Otra de las retos que tenemos es que generacionalmente ya los jóvenes ya no les está interesando, hay un mucho envejecimiento de los agricultores, bueno, en todo ámbito nacional, ¿no? Pero en el tema urbano hay un envejecimiento, entonces uno de los retos es que esta agricultura sea visible y rentable para que que les atraiga a las nuevas generaciones, ¿no? Y otro de los retos es, dadas las circunstancias económicas que estamos viviendo a nivel mundial, nacional, nuestro reto es tratar de alcanzar a la mayor cantidad de la población que está en esta situación de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, eso quería contarles de nuestra experiencia de agrupar en la ciudad de Quito. Perfecto, Pablo, muchísimas gracias. Esos retos sí que se vuelven no solamente retos, más allá de desafíos sociales, ¿no? Entender que la agricultura puede volverse un pasatiempo y puede volverse algo más interesante para los jóvenes y poco a poco introducirlos en la productividad, me parece interesante. Eh, Mica, ¿hay preguntas en el chat o las tomamos al final? Sí, hay una pregunta que nos pone Ana que dice, ¿cómo enfrentan la presión de cambio de uso de suelo de rural a urbano? ¿Hay una política municipal de protección de suelos agrícolas y un control urbano efectivo? Pablo, ¿cómo lo ves? Bueno, sí, ahorita hay un tema bastante fuerte, la presión que la ciudad se sigue expandiendo por el tema de precios de la parte céntrica. La gente está decidiendo salir a a las zonas más alejadas y eso hace que cada vez el espacio sea más reducido. Sí, justamente por este tema de la ordenanza, nosotros quisiéramos que haya estos incentivos, estos usos de espacio para que la gente que está dentro de la ciudad todavía pueda cultivar. Porque el municipio de Quito cuenta con algunos espacios que podrían ser articulados a través de nosotros para que se pueda utilizar como medios de promoción, se pueda hacer ahí agricultura urbana. Sí. Entonces, contar con esta política creo que sería una alternativa para poder usar estos espacios. Perfecto. Sí, esto de pensar cómo se va a pensar la ciudad del futuro también nos pone estas preguntas, ¿no? De cómo tengo eso es, tengo un micrófono abierto. Pero sí, Pablo, tienes razón, ¿no? De pensar cómo vamos a hacerlo más atractivo, la puesta en uso de estos suelos municipales que permitan esta promoción. Creo que es repensar la ciudad desde la agricultura de proximidad. Creo que vivimos una pandemia, creo que vivimos nosotros como ecuatorianos una crisis económica muy fuerte también
en el Sí. pasado y las soluciones se vuelven interesantes de buscar Sí. más allá, ¿no? Así que Lo importante es que dentro también del Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial ya existen ciertos lineamientos que permiten el tema de incentivar espacios para la autoproducción de alimentos. Sí, en realidad hay una presión bastante fuerte en la expansión urbana, entonces sí hay que tener políticas que nos puedan permitir a futuro tener estos espacios y seguir promoviendo la agricultura urbana. perfecto, Pablo. Muchísimas gracias. No te detengo más. Al final tendremos un pequeño espacio para otras preguntas, pero sí nos dejas con un gran ejemplo. Y bueno, ves, 22 años ya da una cierta información de territorio y de organización con la gente que vale la pena también señalar que en el Slack se identifica esa necesidad de una comunidad organizada, una entidad que empuje y todo este armazón, digamos, de incentivos de política pública que haga que estos proyectos se desarrollen de manera más acelerada. Entonces, te agradecemos mucho, Pablo. Voy a pasar ahora con la arquitecta Sandra Pacheco. Hola, Sandra, buenos días. ¿Me escuchas? Muy buenos días. ¿Sí se me Hola. escucha bien? Sí, se te escucha perfecto, Sandra. Perfecto. Voy a proceder a Muchis compartir pantalla. Sí, mientras tanto yo te presento un poco. Sandra Pacheco va a presentarnos justamente el plan especial en el Barranco, en Cuenca, Ecuador. Ella trabaja en la Fundación El Barranco. Dentro del Slack, este proyecto nos muestra cómo se ha podido incluir soluciones basadas en la naturaleza, en las riberas, para la recuperación del río Tomobamba, la puesta en territorio de naturaleza, en parques, en jardines, en predios que estaban a proximidad del río. Había un dato interesante que habíamos evidenciado de esto, de que hay casi 60 proyectos que se han ido ya desarrollando, hay como más de 1 millón de metros cuadrados de áreas de intervención. También hemos identificado que han tenido procesos de participación ciudadana que promueven temas de género y de inclusión y que también han podido desarrollar modelos de cogestión, de codiseño de gobernanza con la comunidad. El proyecto que nos vas a mostrar, Sandra, ha ganado varios premios y ha sido reconocido por varios procesos que ha seguido. Así que para nosotros como Slack es un gusto tenerte con nosotros. Sandra, ella es arquitecta por la Universidad Católica de Cuenca, ha hecho maestrías en desarrollo urbano y territorio. Por favor, tengo un micrófono abierto. Sí, Muy es el buenos mismo días. Sí, sí, Sandra, creo que es el tuyo, sí. Entonces, has tenido estudios avanzados de arquitectura cursadas en la UPC de Barcelona, has realizado varios posgrados en proyectos, planificación estratégica, movilidad urbana sostenible, en cambio climático, vivienda, gestión de suelo y labora en la Fundación Barranco desde el 2005. Es para nosotros un placer tenerte, Sandra. Adelante. Está apagado el micrófono, Sandra. Sí, tal vez. Tranquila. Sí. Ahí está. Ya, ahora Ahora sí. sí. Ahí está. Perfecto. Ahí sí. Buenos días con todos y todas. Esta mañana compartiré con ustedes el trabajo realizado desde la Fundación El Barranco, que es una zona con gran valor ambiental y patrimonial, y como es justamente la recuperación del río Tomebamba en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Un poquito les voy a comentar, no sé, ahí está, un poquito lenta la. Bien. Para quienes no ubican dónde se emplaza el proyecto, bueno, Cuenca es una ciudad intermedia ubicada al sur del Ecuador, fundada en 1557 y donde se adoptó el nombre de Santa Ana de los Ríos de Cuenca. Ya les voy a mostrar a continuación un mapa para que evidencien el porqué de su nombre. Nuestro cantón posee una gran área de conservación o de suelo de protección que responde al 14% del territorio, que ustedes ven esa gran mancha verde que tenemos, que se ve en el mapa, seguida por un 22% que es el área de producción que está en café, y un 4% que responde al área que está en tonalidades grises, que es el área rural de expansión urbana y el área consolidada de la ciudad. La intervención en el barranco del río Tomebamba es importante, digamos, considerar justamente este gran valor, esta gran red hídrica que tiene el cantón,
justamente se evidencia cómo es un gran sistema el que aporta, digamos, ese gran componente natural y es una de las grandes fuentes, digamos, de conservación y y grandes cuencas que tenemos al sur del país. Pues tenemos aquí una empresa hidroeléctrica que genera la energía para casi el 60% del país. Una primera consideración, justamente antes de abarcar el proyecto del barranco, es la gestión del agua. Como vemos, es un mapa potente de red hídrica y la empresa municipal, la empresa Etapa, es la encargada de gestionar la conservación de las fuentes hídricas, así como el abastecimiento del agua, el alcantarillado y también hace parte de las telecomunicaciones. Esta empresa se encarga de la gestión completa del ciclo de conservación del agua, desde su captación en las fuentes hídricas, con acciones que han llevado, por ejemplo, a la adquisición de suelo para su conservación, también lo que son planes, programas y proyectos para el manejo de las cuencas hidrográficas. Se hace también educación a la población sobre el manejo y cuidado del agua, brindando, y esta empresa brinda a la ciudad un agua potable con altos estándares de calidad, que ha sido reconocida a nivel de Latinoamérica. Finalmente, luego de su utilización, estas aguas residuales se depuran en las plantas de tratamiento para devolverlas ya tratadas a los ríos. Otra consideración es esa gestión del patrimonio natural y edificable, justamente que precede a la elaboración de este plan, es esa gran riqueza natural y arquitectónica, sobre todo en estos dos aspectos que hace décadas han sido consideradas como áreas protegidas, tanto el Cajas, del cual nace el río Tomebamba, y el centro histórico en áreas protegidas, que es una área protegida justamente por el tema patrimonial de sus edificaciones, que han sido reconocidas en primera instancia por el Estado ecuatoriano y actualmente a nivel mundial por la UNESCO, pues el Cajas tiene ya un reconocimiento como reserva de la biosfera en el 2013 y en 1999 como patrimonio cultural de la humanidad. Dentro de sus compromisos de la declaratoria como Cuenca Patrimonio de la Humanidad, uno de ellos fue el conservar y mantener la zona del barranco, identificado en el expediente de la declaratoria como ese límite natural de la ciudad antigua respecto a la ciudad nueva, que es donde se emplaza la zona del barranco. Esta zona de transición es un espacio con características paisajísticas y urbanas arquitectónicas especiales. Para cumplir estos compromisos y preservar las zonas del barranco por iniciativa de la Municipalidad de Cuenca, se crea la Fundación El Barranco con competencias y atribuciones sobre esta zona en el año 2003 y para el 2004 ya se genera un plan especial que fue aprobado por el Consejo Municipal para su actuación. Como entidad adscrita al municipio, en la actualidad la Fundación El Barranco, además de continuar con actuaciones en su zona de gestión, también por delegación realiza otros proyectos estratégicos de la Municipalidad de Cuenca. Ahí estamos viendo cómo está el orgánico funcional de la Fundación El Barranco. Si bien la planta, digamos, fija, son un grupo de arquitectos para los temas de estudios complementarios, de sanitarios y otros complementarios, pues se hace una colaboración con otros equipos técnicos de otras entidades o dependencias municipales, o se hace la contratación por servicios profesionales. También para la ejecución del plan se contó con actores públicos y privados para su desarrollo, para su financiamiento e implementación. Justamente para el tema del financiamiento se contó con el apoyo de multilaterales a nivel internacional y los bancos estatales como el BEDE para poder gestionar el proyecto. Ahora, a breves rasgos, abordaré los objetivos y los elementos claves por lo cual este plan ha sido un proyecto de implementación exitosa y por la cual, como ya nos había indicado Grace, ha recibido varios reconocimientos a nivel nacional e internacional. El barranco, pues, es una zona considerada como el balcón de la ciudad que creció frente al río, por lo cual tiene un importante número de casas patrimoniales. También es importante destacar que la zona del barranco tiene una gran riqueza histórica, pues hacia 1920
se ocupaba ya este espacio como un gran espacio público, por lo cual justamente se trató de recuperar y devolver a la ciudad ese espacio, ese gran espacio público. Dentro de su contexto natural, posee un ecosistema con especies endémicas que le dan un gran valor al este biocorredor del Tomebamba, y cabe indicar que el plan identificó unas centralidades que estructuran este megaproyecto, que fortalecen el tema de la cultura, la educación, sobre todo el espacio público y los equipamientos de los cuales forman parte. Se identificaron 3 puntos claves, que es, obviamente tienen articulación con el CEPOLI, que es el Centro Político Administrativo, donde está el Parque Calderón, el SECUBA, el SECORE y SECUBE, que es justamente estas centralidades alrededor de las cuales se generan estos casi 60 proyectos. Uno de los objetivos del plan justamente fue esa gran conectividad. Se trataba de fortalecer, sobre todo dar prioridad al peatón, pues desde el 2005, cuando empezó a implementarse este plan, el concepto de movilidad sostenible era un concepto nuevo. El rescate del espacio público, el generar un sistema de espacios interconectados, fue uno de los mayores aportes de la intervención, sobre todo ese diseño simple pero con calidad que respondía a la funcionalidad, accesibilidad, seguridad, confort que debe tener un espacio público, sobre todo ese gran componente de hacer que funcione la cohesión social. Si bien los proyectos se han realizado, digamos, y como un gran proyecto urbano responden a fases y a prioridades de actuación, esto vale la pena indicar que otro factor de éxito ha sido la continuidad que ha tenido el proyecto, a pesar de haber pasado ya por varios periodos y con diferentes alcaldes, ha tenido una continuidad. En la primera fase se logró consolidar la gran mayoría de espacios públicos, en el trabajo tanto de plazas, parques, escalinatas, calles, puentes. Y cabe la pena indicar un proyecto importante que es justamente la Alameda de 12 de abril, que corre paralela al río Tomebamba, que es uno de los proyectos emblemáticos de la primera fase, que como vemos aquí en la imagen, era una vía justamente de 4 carriles de circulación en doble sentido, y lo que se hizo es justamente dar prioridad al peatón y recuperar ese carril, ese doble carril de circulación, para generar una alameda y a la vez también ganar un espacio verde, el espacio de la orilla. Vemos aquí la actuación que se hizo, vemos en la imagen izquierda el carril que se recuperó para hacer esta alameda. Vemos el antes y el después, cómo está en la actualidad, cómo se generó este gran espacio público, justamente que corre paralelo al río Tomebamba. Es importante también que este espacio debía garantizar que esté ocupado la mayor parte del tiempo. Era importante brindar seguridad y una mejor iluminación y disfrutar justamente de estas áreas naturales, que es un espacio para los deportes, es un espacio justamente para el descanso, es decir, es un espacio multifunción que también por esa calidad de espacio público que tiene, también alberga actividades artísticas y culturales, así como ferias justamente para artesanos y emprendedores. Dentro de esas fases, en la fase 2, se logró consolidar justamente la centralidad del Parque de la Madre, que tuvo esa prioridad de equipamiento, de ese gran equipamiento de ciudad. En la fase tercera, que corresponde al 2015-2019, 2019-2024, ahí se fortaleció el tema de justamente el tema proyectual, justamente el desarrollo de varios equipamientos, y actualmente ya se están consolidando. Este es un año justamente que ya estamos emprendiendo ya digamos, la tercera fase de construcción, pues ya tenemos el Parque del Ferrocarril por un lado, y también la escalinata Francisco Sojos, que es otro conector que hace parte de este gran proyecto del Barranco. ¿Cuáles son estos elementos claves de éxito que hemos tenido dentro de este gran proyecto? Es el respeto, la conservación por el entorno natural, la valoración del patrimonio cultural, la participación comunitaria, el diseño funcional y atractivo,
la accesibilidad, conectividad, seguridad, que justamente hacen parte de los criterios de diseño de un espacio público, la sostenibilidad, el financiamiento y recursos, el impacto social y económico, y por último, el mantenimiento y gestión que se han realizado en estos casi 20 años que ha tenido el proyecto. Brevemente les he compartido lo que se trabajó y se ejecutó en este gran proyecto del Barranco, que empezó a materializarse desde el 2004 y continúa trabajándose en respuesta a la gran dinámica de la ciudad y ajustándose a las nuevas necesidades que tiene la ciudad. Muchas gracias por oírme esta mañana y por la invitación que nos han hecho para compartir con todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Sandra, por mostrarnos este proyecto. Tocaste un tema importantísimo sobre la gestión, o sea, el hecho de la sostenibilidad más allá solo de la planificación del proyecto, que me parece interesantísimo. Mica, ¿tenemos alguna pregunta para Sandra? Sí, una de las preguntas que nos dicen desde Ana es si todas las inversiones fueron con recursos públicos. Adelante, Sandra. Bien, al inicio, cuando nació la Fundación El Barranco, se hacía una contribución sobre el impuesto a la renta. Ese iba a ser justamente la principal fuente de financiamiento. Ya con el mandato 2008, pues se dio otras formas de recursos. Bueno, se trató justamente de hacer temas de gestión, de cooperación internacional y justamente con el tema de multilaterales que la CAF en este proyecto tuvo un gran aporte. Dentro de lo que es, digamos, financiamiento a nivel nacional, pues el BEDE fue uno de los principales promotores o financistas del proyecto, y también es interesante compartirles con ustedes que Cuenca justamente con instrumentos como contribución especial de mejoras y las obras de beneficio general, es justamente que se retribuye estos préstamos que se han hecho, estas multilaterales de estos bancos nacionales, y que justamente Cuenca tiene ese gran aporte y que hace esa gran contribución para los proyectos urbanos, con estos dos instrumentos que se tienen en la ciudad. Sandra, solo para cerrar, entonces el hecho de tener esta estructura financiera de proyectos también permite que ustedes como fundación puedan tener una visión de otros proyectos, porque ya tienen claro cómo pueden montar estos proyectos, están atados a los instrumentos de territorio. Entonces, ¿crees que esto sí ha sido un punto fundamental para que los diferentes proyectos de la fundación se sigan desarrollando, el hecho de que hay esta concadenación? ¿Cómo le ves tú? ¿Crees que eso es algo clave para que estos proyectos puedan amplificarse? Sí, es un elemento clave justamente estos instrumentos de financiamiento, porque la ciudadanía ya conoce en qué se invierte su dinero. Y por eso tenemos, por ejemplo, Cuenca es uno de los principales recaudadores con este instrumento de contribución especial de mejoras, y muchas veces la gente paga antes de acabar justamente con su plazo digamos, que está programado para el pago. O sea, el ciudadano ve que todos estos recursos son justamente puestos en obra, y el ciudadano cuencano ya tiene una cultura de pago con respecto hasta a la implementación de estos instrumentos de financiamiento. Perfecto. Muchísimas gracias, Sandra. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por esta linda presentación que nos inspira, mucho más ahora nosotros en Quito, que tenemos que ir pensando en nuestros ríos también. Así que bueno, vemos buenas prácticas. No te detengo más, al final hablaremos un poquito más, pero te agradecemos muchísimo desde Slack por tu presentación y tu tiempo. Muchas gracias por el espacio. Perfecto, Sandra. Como el tiempo es un poco tirano, vamos a pasar a nuestra próxima presentación. Vienen de Medellín. Agradecemos muchísimo a Marcela Noreña y a María Villa Grajales. ¿Me escuchan? ¿Están por aquí? Sí, Sí, muy señora. bien. Ay, qué bueno. Y además tienen ese lindo acento de por allá. Perfecto. Muchísimas gracias. Permítanme presentarlas y luego les dejo la pantalla libre. Para nosotros es un gran placer como Slack recibir a Corredores Verdes Urbanos en Medellín. Tanto Marcela como Ana María trabajan en la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad de Medellín. Este proyecto de Corredores Verdes Urbanos para nosotros como Slack ha sido importantísimo, porque además muestran una iniciativa urbana que busca conectar
diferentes espacios públicos verdes de la ciudad a través de la generación de corredores de conectividad ecológica asociados a las quebradas y a las vías. Esto inició en el año 2016, así que igual tienen un buen poco de experiencia, como decimos aquí, en este marco del Plan de Desarrollo Municipal que convirtió a este proyecto como estratégico y fue uno de los más emblemáticos. Y en el 2019 el proyecto fue seleccionado como uno de los finalistas de un... Mica, tú sabes hablarlo mejor que yo. Ansden Awards, Limited Solution in Action, ¿no? Vieron, es que soy pésima para el inglés, pero bueno, me entendieron, han tenido reconocimientos internacionales. Perfecto, por su contribución a las mejoras de la calidad de vida de los habitantes a través de implementación de soluciones verdes e innovadoras. Dentro del Slack, un poco para contar a todos nuestros 51 participantes, es que este proyecto incluye las SBNs para este fortalecimiento de la biodiversidad y de la conectividad. Han creado 30 corredores verdes asociados, como les comentaba, a vías y quebradas, entonces están dentro de una infraestructura existente, tanto natural como infraestructura gris, y han podido desarrollar ciertas herramientas de seguimiento para evaluar la mejora de la calidad del aire, la fijación de CO2 y el material particulado. Tienen un diseño que para Slack fue interesante estudiar porque es multiestrato y busca crear espacios de flora y fauna silvestre, o sea que se ponen una vara bastante alta. Y estos corredores han fomentado también una movilidad sostenible. Es un proyecto que está articulado a varios instrumentos de planificación territorial. Hay manuales, acuerdos, planes, y me parece que los corredores en Medellín seguirán avanzando. Marcela es arquitecta y magíster en diseño del paisaje de la Universidad Pontificia Bolivariana, profesional universitaria en la Secretaría de Medio Ambiente en la Alcaldía de Medellín. Desempeña allí labores de gestión de la infraestructura verde, planeación y diseño multiescalar del verde y coordina el Comité de Calidad Ambiental del Hábitat, SIGAM, en Medellín. Ana María, por su lado, es ingeniera forestal, es profesional universitaria en la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, desempeña labores en el programa de corredores ecológicos para fauna. Bienvenidas a las dos, gracias por su tiempo. Nos cuentan qué tal este proyecto. Buenos días para todos. Voy a proyectar pantalla en este momento. ¿Me están viendo? Sí, ahora se está abriendo. ¿Le puedes poner en presentación? Ahora Perfecto, sí. está perfecto. Adelante. Bueno, muchísimas gracias para todos y por permitirle al distrito mostrar los avances que tenemos en temas de corredores verdes y todo lo asociado a la renaturalización de la ciudad. Esta presentación la vamos a desarrollar entre Ana María y yo. Vamos a tratar de ser breves con el tiempo. Esta primera imagen es para tener un poco de contexto dónde estamos enmarcados, dónde está Colombia en la parte Suramérica. Y este plano es muy importante porque vemos la importancia que tienen las quebradas en nuestra ciudad. Aquí estamos viendo todo el distrito de Medellín y digamos que nosotros tenemos más del 90%, estamos plagados de quebradas, tenemos más de 4.000 quebradas. Entonces esto es como una directriz determinante desde la parte como ambiental y la parte de planeación. Aquí queremos mostrar, antes de entrar directamente al proyecto de corredores verdes, cómo es el enfoque y la normativa que Medellín está trabajando desde la planeación multiescalar del paisaje y del verde. Vemos dos imágenes de dos corredores y vemos la importancia que desde Medellín empezamos a trazar desde el 2015 a través de un manual de silvicultura urbana, donde para nosotros fue muy importante, además de la selección de individuos arbóreos, de tener una colección de especies nativas para la ciudad, tanto de árboles como arbustos y herbáceas, empezar a hablar de un componente de planeación y diseño del verde de la ciudad y hablar del enfoque de infraestructura verde. Entonces aquí para nosotros es muy importante entender cómo estamos planeando nuestra ciudad a nivel multiescalar, en donde digamos que aquí empieza a participar todo el tema de soluciones basadas en la naturaleza. El manual de silvicultura empieza a mostrarnos como toda esa colección de especies, pero también habla que para trabajar en la escala meso,
macro, meso y micro, lo ideal es que en esa escala micro empecemos a hablar de todas las temáticas asociadas a soluciones basadas en la naturaleza. Y aquí es donde empieza a cobrar fuerza este proyecto estratégico de corredores. Entonces, en esta etapa de planeación y diseño, para nosotros es muy importante hablar que tuvo varias etapas. Una primera etapa muy importante que tiene que ver con el tema de planeación y diseño a través de un estudio de conectividad ecológica que realizamos con la Universidad Nacional, en donde para nosotros fue muy importante tomarlo en cuenta como una herramienta de planificación que se vuelve un tema importante en la gestión frente a la identificación y priorización de acciones para la generación de nuevas zonas verdes e implementación de especies vegetales idóneas. Pero no solamente esto, sino tener claro primero un inventario de ciudad en materia del verde que teníamos y empezar a caracterizar esas zonas, establecer unas rutas de conectividad y generar unos temas de planeación y de gestión y análisis del paisaje. Luego tenemos una fase de implementación, que es lo que va a mostrar mi compañera Ana María, y cómo de eso se lleva una reglamentación de corredores. Entonces, para nosotros es muy importante mostrar que ese proyecto de conectividad entrega un inventario de zonas verdes, donde empezamos a generar una cantidad, calidad y distribución de lo que tenemos en materia de zonas verdes, y cómo empezamos a identificar unas rutas potenciales y complementarias de conectividad, unas rutas principales, y empezar a establecer desde un ámbito de planificación cómo íbamos a abarcar esa área de estudio. Digamos que el proyecto empezó en la parte plana de Medellín, en donde vemos acá el anillo exterior, que es el más amplio, en donde hablamos que tenemos un polígono prioritario para trabajar la conectividad, pero definimos un anillo intermedio, que es el verdecito, donde empezamos a generar unas unidades de paisaje, donde empezamos a identificar cuáles serían como esas zonas factibles para empezar a trabajar. Toda esta temática, pues definimos nueve distritos, así lo denominamos en su momento, para empezar digamos que esta herramienta nos sirvió para varias cosas, para empezar a trabajar no solamente desde la Secretaría de Medio Ambiente, sino a nivel de la Secretaría de Infraestructura, que también trabaja el verde en la ciudad, cómo empezamos a encontrar espacios disponibles en la ciudad para la siembra de árboles que respondieran a esa conectividad ecológica. Y cómo empezamos también a trabajar digamos que en una delimitación de tipologías de corredores verdes asociadas a esta intervención de anillo intermedio, donde empezamos a mirar diferentes tipologías asociadas a corredores verdes, asociados a las quebradas, a las vías, a los corredores peatonales y a otras vías de mayor jerarquía. Entonces veíamos que las condiciones eran distintas, y para nosotros era muy importante, además de definir esa conectividad ecológica y esas posibles rutas donde vamos a identificar todo el tema de la fauna, también cómo es esa inclusión y cómo el ser humano, o sea, cómo los actores que intervienen ahí hacemos parte también como de ese proyecto. Entonces, no solamente era mirarlo desde esa ruta sombrilla que estaba asociada a la fauna, sino también para el disfrute de todos los que estamos pues en nuestra ciudad disfrutando del paisaje. El proyecto entonces define, cuando ya terminamos el proyecto de conectividad ecológica con la universidad, ya se convierte en un en un proyecto estratégico, donde este proyecto estratégico se empieza a trabajar a través de dos secretarías: la Secretaría de Medio Ambiente, asociada a todo el tema de las quebradas. Como pueden ver acá en la imagen, lo que está azul son las quebradas, en donde hablamos de un ámbito más bien amplio. No estamos hablando de la zona urbana solamente, sino que se extiende un poco en la ladera de la ciudad. Entonces hablamos que es una escala mucho más macro de ciudad, y también trabajamos en otras zonas asociadas a las vías, donde la idea era quitar piso duro y generar suelo verde y mejorar las calidades de estas zonas verdes. Entonces, lo que buscábamos era generar un nuevo dosel arbóreo, estratificar la composición vegetal del bosque urbano, diversificar el inventario de especies de flora empleadas en el bosque urbano, sembrar especies que fueran funcionales como hábitat de alimento para la fauna detectada en la línea base, y mejorar la calidad paisajística de la ciudad. Lo que decían en la introducción, gracias a todo este trabajo que se desarrolló pues durante
varios años, no solamente la planeación, sino la implementación, donde tuvimos un gran recurso en ese momento del presupuesto pues, del distrito. Nos ganamos el proyecto Corredores Verdes, no solamente por la intervención en las siembras y las mejoras de esas quebradas y de las vías, sino que también empezamos a generar otras tipologías de soluciones basadas en la naturaleza que mejoraban y generaban una mayor apropiación a la ciudad. O sea, puntos críticos, mejora de puntos críticos, que en esa integralidad de intervención a través de las diferentes secretarías se volvió un proyecto, digamos que ganador por las intervenciones que se realizaron. Adelante, Ana, te doy la palabra. Buenas tardes. Bueno, continuemos. Dale, porfa. Bueno, entonces digamos que parte de toda la información y de la presentación que les hizo Marce, todo ese análisis y ese insumo del estudio de conectividad fue básico para la implementación de los corredores verdes, que tiene como objetivo mejorar la calidad del aire, ayudar también en la disminución de esa sensación térmica o de esas islas de calor, y también mejorar, digamos, el estado y las condiciones de la zona verde, de manera que se permita aumentar esos espacios o esa infraestructura verde y consolidar Medellín como una ciudad sostenible. Continuemos. Entonces, digamos que teniendo como base todo el estudio, aquí tenemos una imagen donde se identificaba y se priorizaba qué áreas se iban a intervenir como corredores. Una vez priorizado, entonces se procedían a inventariar y a identificar en campo cuáles espacios hay polígono por polígono para hacer esas siembras, y se identificaban qué especies eran las adecuadas según el espacio, las limitaciones y las restricciones que se encontraran en el sitio para poder realizar, digamos, como la intervención completa. Como decía Marce, digamos que se buscaron especies que enriquecieran la estratificación vertical y horizontal, que brindara oferta amplia para la fauna. Continuemos. Bueno, acá entonces tenemos dos tipos de corredores, unos asociados a infraestructura física, a la Secretaría de de Infraestructura Física, que está asociado al sistema de movilidad. Entonces son separadores viales, por ejemplo, la imagen que tenemos acá abajo, el corredor de la Avenida San Juan, que es un corredor de vía, y los corredores asociados a los retiros de quebradas, que son intervenidos por la Secretaría de Medio Ambiente, donde en total pues tuvimos alrededor de 36 corredores. Continuemos. ¿Qué factores de éxito o qué beneficios podemos identificar? Bueno, primero, antes de iniciar nosotros las intervenciones en los corredores asociados a quebradas, partimos de una línea base, donde realizamos un inventario de fauna para, digamos, tener como punto de partida de las condiciones de biodiversidad en el sitio, y posteriormente eh, realizamos un inventario o monitoreos para poder identificar si efectivamente las intervenciones que estamos realizando, digamos, han sido positivas, han tenido un impacto positivo o no. Y gratamente tenemos nuevas especies que hemos encontrado en varios retiros de quebrados, en varios corredores que hemos intervenido, mostrando que efectivamente ese enriquecimiento que estamos haciendo y esas intervenciones en los corredores, digamos desde el punto de vista de la biodiversidad, tiene un impacto muy positivo. Siguiente. Marcel. Otra de las beneficios o pues factores de éxito es, digamos, el contribuir a reducir esa sensación térmica, porque muchos de los corredores que están asociados al sistema de movilidad eh, se han ido transformando, entonces se han convertido de piso duro a piso verde, y
se ha identificado, digamos, con registros muy puntuales que se han realizado, como el antes y el después de la implementación del corredor, a través de cámaras que tienen sensores infrarrojos de temperatura. Entonces se identificó una reducción en la temperatura luego de transformar piso duro a piso verde, donde la reducción ha sido incluso más de 6 grados centígrados. Y eso, digamos que no solo ha sido un beneficio para reducir esas islas de calor que podemos identificar en la margen, en la imagen derecha, sino que también ayuda a reducir, digamos, esos eventos de inundaciones, porque entonces hay una mayor superficie para infiltración de agua y digamos que genera unas condiciones mejores también para la ciudad y la ciudadanía. Ahora, digamos que el proyecto de Corredores Verdes ha sido fundamental, digamos, todo lo que hemos venido desarrollando, pero entonces también sigue, bueno, ¿qué sigue con los corredores? Entonces, lo que estamos, digamos, trabajando ya, apoyándonos en todo lo que hemos desarrollado en corredores verdes y en la normativa que tenemos en la ciudad, estamos construyendo el programa Corredores Ecológicos para la Fauna, partiendo, digamos, de la red de conectividad del POT, que es el instrumento de planificación pues, que tenemos acá en el distrito, donde ya hay unas áreas identificadas y que tienen unos criterios ecológicos del paisaje, que son áreas prioritarias para asegurar los servicios ecosistémicos. Y digamos que partiendo también de la necesidad que tenemos de darle fuerza al tema de corredores, considerando pues como la fauna que hay en la ciudad, entonces digamos que vinculamos todo lo que venimos haciendo con el estudio que se realizó de conectividad para abordar todo el tema de ciudad, incluyendo lo urbano y lo rural, en tema de corredores. Sigamos, Marce. Entonces, ¿qué hicimos? Entonces, para identificar todos los posibles corredores que tenemos en la ciudad y su intervención, entonces partimos de toda la red de conectividad del POT, que son áreas para restaurar, consolidar y preservar, y adicionamos áreas nuevas que consideramos eran importantes desde el punto de vista funcional y considerando pues unos aspectos que ya vamos a mirar, todas esas áreas en conjunto es lo que forman los corredores ecológicos para la fauna, que es el programa que, digamos, en el que estamos trabajando para darle continuidad y más fuerza. Entonces, ¿qué hicimos? Para incluir las áreas adicionales, tomamos los retiros de quebradas, que son, como decía Marce, somos, digamos, ricos en ese recurso hídrico. Tomamos en cuenta todos los corredores verdes que ya se han mencionado, tanto los asociados a vías como a los retiros de quebradas. Se tomaron el espacio público proyectado y existente, que son áreas, digamos, que en el POT se tienen establecidas para intervenir, y también el estudio de conectividad, ¿cierto? Que tiene desde el punto de vista toda la información funcional de la fauna de Medellín y los requerimientos. Entonces, esto nos da una propuesta de áreas para adicionar. Sigamos, Marcia. En nivel urbano, entonces también tuvimos en cuenta esas quebradas estructurales para el suelo rural y algunas áreas que la Secretaría, digamos, ya ha venido adquiriendo precisamente porque son importantes desde el punto de vista de cuencas, porque son cuencas abastecedoras de agua. Y asimismo, tuvimos como punto de partida la red de conectividad del POT. Continuemos. Entonces, el análisis, digamos, del urbano y lo rural nos arroja el mapa, que es como el esqueleto de todos los posibles corredores que tenemos en la ciudad para intervenir, y que, digamos, este esqueleto de corredores que tenemos es desde el punto de vista funcional. Entonces, ahí está contemplado tanto los corredores verdes que se han intervenido como otras áreas importantes desde el punto de vista de la biodiversidad y, por supuesto, para la ciudad, porque hay muchas áreas
que son cuencas abastecedoras. Continuemos, Marcia. Bueno, entonces, ya teniendo el esqueleto, procedimos a identificar qué corredores están asociados a vías y cuáles están asociados a retiros de quebradas, encontrando un total de 100 corredores. Y aquí en el mapa de la derecha podemos encontrar cuál es el nivel de prioridad de intervención de esos corredores, donde este nivel de prioridad se tuvo en cuenta tanto la parte de funcionalidad y de, pues, digamos, esas características de nicho de la fauna, pero digamos también digamos que esos predios son del municipio o cuáles se tendrían que adquirir, que hace parte de la red de conectividad, que ya tiene una connotación importante dentro del POT, que son áreas de protección. Entonces, digamos que con ese nivel se estableció pues cuál es la prioridad para intervenir esas áreas o esos corredores. Digamos, Marta. Bueno, aquí tenemos el listado de los corredores. Son 27 corredores asociados a vías y son 73 asociados a retiros de quebradas. Continuemos. Y digamos que de los asociados a quebradas, entonces en el resaltado de la tabla en color como violeta, podemos identificar los 18 que se han venido interviniendo, de los que hablamos y los referimos a ellos como corredores verdes. Y en rojo están acá en la imagen los corredores que se deberían intervenir o que tienen un nivel de prioridad alta para intervenir en esta administración en la que estamos. Continuemos. Perfecto, tienen que ir cerrando, Ana, por favor. Sí, continuemos. Bueno, acá están los corredores pues priorizados, que ya les hablaba para intervenir. Dale, Marce. ¿Qué impacto han tenido? Bueno, entonces los corredores son una forma de abordar la crisis climática porque nos ayuda a recuperar y restaurar áreas que han sido invadidas, nos permite o se convierte en una estrategia para aumentar las zonas verdes de la ciudad y, digamos, reducir las islas de calor. Continuemos. Digamos que para intervenir en los corredores tenemos con esto termino, como para no ahondar más, 4 estrategias para intervenir en los corredores ecológicos, que son entonces el inventario y monitoreo, que es una estrategia y una forma de seguimiento de los corredores, la gestión y manejo sostenible, que son todas las actividades que podemos desarrollar en torno a los espacios verdes, la apropiación social, que es contar con la comunidad, comunicarles y hacer actividades, digamos, con ellos. Y el ecoturismo, que la idea es que la comunidad, la ciudadanía también pueda aprovechar y disfrutar de los espacios que se están mejorando y construyendo. Bueno, digamos que aquí está de manera aún más detallada, pues como las intervenciones, pero digamos por la premura del tiempo. Sí. Digamos, como lecciones aprendidas, es importante integrar a la comunidad en todas las etapas del desarrollo de los proyectos y muy importante para que la comunidad se apropie y cuide, es importante que conozcan qué hay en la ciudad, ¿cierto? Qué recursos tienen en sus territorios. Y bueno, digamos que desafíos tenemos varios, entre ellos es fundamental el control de las invasiones y de la pérdida de las zonas verdes, que digamos que en nuestra ciudad se observa esas situaciones. Es importante también que se puedan vincular esos espacios privados a través de diferentes incentivos o compensaciones, de manera que las áreas que ya están, digamos, conservadas puedan seguir con ese uso. Adquirir y transformar áreas, porque dentro de los corredores tenemos áreas que es necesario transformar de piso duro a piso verde o áreas que se necesitan comprar. Es importante también resaltar que desde el Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere, que es esta administración, se ha dado un fuerte respaldo al proyecto y a las actividades que estamos desarrollando, enmarcadas dentro del plan de renaturalización, como una tipología lo es el tema de corredores. Pero sin embargo es importante indicar que este es un programa a largo plazo y que necesita de recursos significativos
Y digamos que el plan de renaturalización que se viene construyendo y que se adelanta es un instrumento de gestión y de planeación que nos permite, digamos, dar directriz a todas las tipologías y tipos de proyectos que estamos desarrollando, así como al monitoreo y seguimiento de todas las posibles pues, soluciones basadas en la naturaleza que se puedan desarrollar en la ciudad. Perfecto. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Ana. Perdona por ponerte la presión, pero sí nos estamos en los tiempos. Pero sí, es interesantísimo como nos cuentas, ¿no? El hecho de que esta experiencia de los corredores ha permitido estructurar nuevas visiones para el territorio, no solamente desde la parte de implementación, sino de planificar más allá de implementar, sino comprender el territorio, como dices, y como dices también en los desafíos, ¿no? El hecho de mirar a la naturaleza como un capital al que hay que cuidar me parece fundamental. Mica, tenemos una pregunta para Ana y para Marcela, pero igual les voy a pedir que sea cortita la respuesta. Sí, A ver, Mica. tenemos 3 preguntas. Bueno, la primera es que si se hizo un inventario de árboles para toda la ciudad o si se realizaba a nivel de cada corredor previa a la intervención. Voy a leer todas para que más bien le... La siguiente es si es que se compró o expropió por parte de la municipalidad las tierras para hacer los corredores y cuáles han sido las dificultades que se han presentado y cómo lo han manejado. Perfecto. Bueno, referente a los inventarios, digamos que dentro del programa que estamos desarrollando de corredores, se tiene establecido el inventario de la ciudad y por supuesto de los corredores. En este momento apenas vamos a empezar con el inventario forestal en los corredores, entonces digamos que se le ha dado mucho apoyo pues como al proyecto, entonces en esa parte estamos, apenas vamos a iniciar. Con el tema de los predios, digamos que por el momento se ha ido interviniendo en las áreas que son públicas, ¿cierto? Tanto en el sistema de movilidad o en los retiros de quebradas, pero el objetivo sí es que se pueda intervenir en esos predios que son privados, con diferentes, digamos, alternativas de intervención para que el corredor sea un corredor integral y completo. Sí, perfecto. Muchas gracias. Entonces, bueno, agradecer muchísimo a Ana y a Marcela. Voy a pedir ahora que por favor dejen prendidas sus cámaras, en particular nuestros invitados también, para que podamos pasar a este último momento de nuestra mañana, que ha sido rica en información. Quiero pedir a Nicolás, que está por aquí, que anime esta última etapa. Igual pedirles que sean cortitos en sus respuestas y al final voy a pedir a nuestra colega de la AFD que cierre, ¿no? Con nosotros este webinar. Con tantos proyectos ya estoy perdiendo la cabeza. Adelante, Nico. Sí, como nos queda poquito tiempo, teníamos previsto algunas preguntas, pero vamos a ir a la más principal, tal vez nos pueden contestar rápidamente cada uno. En Slack nos interesamos en los factores de éxito, ¿no? De sus proyectos, tratar de entender los ingredientes que hicieron que tienen esa longevidad, tienen esa popularidad de sus proyectos, ese impacto. Si tenemos que retener uno, ¿cuál sería para cada uno de ustedes un factor de éxito? Empecemos con Pablo. Un factor de éxito, Pablo. Bueno, yo creería que la asignación presupuestaria permanente a pesar de las crisis económicas y los cambios de gobierno ha sido lo importante y ha permitido que el equipo técnico se mantenga en el tiempo. Perfecto. Ana María. Está sin micrófono. Ana María o Marcela. Sí, Ana María. Hola, sí. Es importante poder realizar el seguimiento, porque digamos que el seguimiento nos permite identificar si las intervenciones que estamos realizando están teniendo un impacto positivo o si por el contrario hay que hacer algunos ajustes. Entonces eso nos permite, digamos, direccionar más las acciones para lograr el éxito. Perfecto. Marcela, Yo ¿quieres quiero complementar? complementar, sí. Para nosotros el factor de éxito de este proyecto está muy relacionado cómo trabajamos a nivel de distrito con las diferentes secretarías.
porque como estamos interviniendo gran parte de la ciudad, aquí pues la Secretaría de Medio Ambiente e Infraestructura manejamos todo lo que es la parte de vías y la parte más natural. Digamos que tuvimos un gran presupuesto en el momento en que se implementó el proyecto y ese trabajo, digamos que multidisciplinario, logró tener como el impacto que tenía el proyecto, porque aquí pues estamos tocando muchos temas, ¿cierto? Entonces aquí hablamos de biodiversidad, hablamos de silvicultura, estamos hablando de cómo planeamos la ciudad, cómo trabajamos gestión del paisaje. Entonces esa mirada del equipo permitió como que el proyecto tenga ese impacto también como a futuro. Muchísimas gracias, Marcela. Sandra. Bien, yo creo que uno de los factores de éxito es justamente esa complementariedad entre lo técnico y lo político, porque de cierta forma ha habido esa continuidad. Todos los alcaldes han venido obviamente con su plan de gobierno, pero han sabido encaminar todos los esfuerzos justamente para el trabajo del espacio público y recuperar esa biodiversidad. También me atrevería a complementar porque tenemos un marco, digamos, administrativo, el tema institucional y el tema de ordenanzas que se acogen, claro, dentro también de los instrumentos de planificación, como es un PDOT que dicta las directrices y sobre la cual el proyecto se ha ido ajustando conforme a los lineamientos que han pedido esos instrumentos de planificación. Perfecto, Sandra. Nicolás, ¿puedes contarnos lo que encontraste en Slack como factores de éxito para cerrar? Y luego pues paso a Charlotte, que ahora te veo, Charlotte, con el nombre para cerrar. Sí, Nico. Sí, o sea, rápidamente, o sea, vimos, por ejemplo, en la Fundación Barranco, en Agrupar, esa noción de una cierta autonomía de la municipalidad, o sea, ser una entidad pública, pero, o sea, ser una entidad adscrita al sector público, pero con una cierta autonomía, y percibimos que eso era factor de longevidad, y lo vimos en realidad en muchos casos, entonces, de los factores que entendimos, y también vimos para esos proyectos que son particularmente urbanos, ¿no? En otros webinars hay proyectos que son tal vez un poco más en ámbito natural. Vimos que ha habido también una evolución de la percepción de la naturaleza urbana en los años y que se está volviendo cada vez más técnico, ¿no? Y entendemos que la naturaleza no es un ornato, pero realmente es algo que puede cambiar la vida cuando se vuelve agricultura o que puede cambiar la percepción de la ciudad cuando uno visita Medellín ahora y tuvimos el año anterior. eh, Uno percibe ese arbolado fuerte, uno percibe esto y en el discurso de la gente, pues se entiende orgullo, ¿no? Entonces, son algunos de los factores, hay más en la parte financiera, organizativa, pero bueno, les invito ahí a seguir a los próximos webinars y a consultar los documentos que publicaremos muy pronto. Perfecto, Nicolás, muchísimas gracias. Yo quiero dar las gracias de parte de todo el equipo en Slack a nuestros invitados a estos proyectos maravillosos y pasar a Charlotte Venturini, que es de nuestra AFD local aquí en Quito, de la Agencia Francesa de Desarrollo. Ella es responsable de proyectos de agricultura, desarrollo rural y biodiversidad en la AFD Ecuador. Y bueno, le damos la bienvenida para que nos proporcione estas, no sé, respuestas, cosas que vienen después de tantos proyectos, desde tu trabajo en los GATS, desde el hecho de buscar como FD la integración de SBN en los proyectos que financian. Cuéntanos, te doy poquito tiempo, pero bienvenida, Charlotte. Muchas gracias, Grace. Buenos días con todas y todos. Primero, felicitarles por todos los proyectos, todos los proyectos que han ejecutado y agradecer a Yes Innovation y a sus socios y al proyecto en Slack por la invitación a este webinar que me pareció realmente muy importante. Están haciendo un trabajo muy importante. Desde la FD lo vemos un poco como un laboratorio, ¿no? De soluciones innovadoras que, como ustedes bien dicen, se pueden replicar. Son casos de éxito y que sobre todo responden, ¿no? A desafíos, a crisis que podemos tener en nuestras sociedades hoy día. Entonces, gracias por la presentación y la invitación. Como saben, la AFD es el Banco Público Francés para el Desarrollo, es decir, que financiamos proyectos a entidades públicas, proyectos de desarrollo sostenible y obviamente las soluciones basadas en la naturaleza son un elemento importante para el diseño de nuestros proyectos y para la implementación.
Cuando trabajamos con los GATS en general, recibimos propuestas de proyectos que no necesariamente toman en cuenta esos enfoques, ¿no? Esas soluciones basadas en la naturaleza. Como ustedes lo han dicho durante el webinar, falta un poco ese empoderamiento público, esa fuerza de propuesta para adoptar las soluciones basadas en la naturaleza, pero desde la FD es algo que trabajamos tanto a nivel de diálogo de política pública con nuestros socios, tanto a nivel de diseño de proyecto como tal. Intentamos, digamos, sensibilizar sobre estas soluciones, integrarlas lo más que se pueda en nuestros proyectos, en nuestros financiamientos, aunque como bien lo recordaron, existen muchos desafíos, sobre todo en la parte de implementación, hacer el seguimiento, asegurar que esas soluciones sean sostenibles en el tiempo, que eso es un aspecto fundamental, ¿no? También. Quizás para mencionarlos un ejemplo que ojalá pueda concretarse y pueda dar buenos resultados y pueda presentarse en algún día en un webinar, es un proyecto que estamos empezando a, digamos, a conversar con la Municipalidad de Quito, un proyecto que se llama Infraestructura Verde Azul, y la idea pues es justamente implementar soluciones basadas en la naturaleza para la ciudad de Quito, restaurando quebradas, implementando corredores verdes en la ciudad, tanto para mitigar los riesgos ambientales y sociales, como pues mitigar quizás el cambio climático, que las condiciones de vivir en la ciudad de Quito sean más favorables. Como lo saben, hay múltiples de co-beneficios y lo han conversado durante el webinar a esas soluciones basadas en la naturaleza, y es todo el potencial, digamos, que queremos explorar tanto con Quito ahorita, pero al futuro con otros municipios, con otras provincias quizás del Ecuador. Entonces, les agradezco mucho por inspirarnos, por contarnos los proyectos y los casos de éxitos que han implementado. Felicitarles y nada, muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias, Charlotte. Me quedo con lo último, ¿no? Inspirarnos. Yo quiero agradecer muchísimo a todos nuestros invitados. Me parece fundamental lo que acabas de decir. Se necesita iniciativas y tener ejemplos en nuestros propios territorios es una gran ventaja. Quiero agradecer muchísimo al proyecto de Agrupar, al proyecto de la Fundación El Barranco y al proyecto de los Corredores Verdes de Medellín, a ustedes por darnos tanta información, por la generosidad en compartir su saber hacer, y nada, invitarles a los diferentes webinars que estamos organizando dentro del proyecto en Slack. Quiero agradecer a Micaela, a Nicolás y al equipo en Slack por todo lo que han hecho para que estos webinares lleguen a este momento. Agradecer un montón a Humboldt, Ciudad Viva y a Yes Innovation, nuestras empresas que están trabajando en estos temas. Hablar de infraestructura verde y azul nos motiva un montón, Charlotte, así que bueno, esperamos que las ciudades empiecen a pensar no solamente en la naturaleza como un marco de paisaje, sino como un aliado frente a cambio climático y a todos los desafíos de ciudad. Para mí ha sido un gusto. Yo me presento, soy Grace Yepes, he tenido el placer de acompañarles en este webinar. Trabajo en Yes Innovation y estos proyectos inspiran y dan alegría. Así que tengan una linda mañana. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Felicitaciones por su trabajo. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Hasta Gracias. Muchas gracias.